Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos abrazó, nos besó y nos regala este precioso día, para que hagamos mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Vimos que Él es el ungido de Dios, que Él es el Rey de Reyes, el que viene a gobernar. Él es el descendiente de David, de la tribu de Judá. Él es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así dice la palabra. Y que si creemos en Él, tenemos vida eterna, porque Él nos da la vida eterna. Y aprendemos que creer en Él significa andar como Él anduvo. Creer en Él significa que debemos ser fieles a su palabra. Porque Él dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, dice la palabra. Así que debemos de ser fieles a la palabra de Dios, porque Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Y separados de Él, dice la palabra, que no podemos hacer nada. Él, el que permanece, dice, en Él, este lleva mucho fruto. Por eso le dice Jesús a Marta, ¿crees esto? Y ella dijo en el verso 27, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido a este mundo. Así que cuando decimos yo creo en Él, estamos diciendo Él es mi Rey. El 28 dice, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. El 32 dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado ahí, no hubiera muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se entristeció en espíritu y se conmovió. Y una vez más, aquí Juan hace énfasis en que habían judíos ahí acompañándola. ¿Será que la muerte de Lázaro fue lo que conmovió al Señor? Porque Jesús dijo que iba para levantarlo, a resucitarlo. Fíjese, a eso iba él. Entonces, ¿qué sería lo que llevó al Señor a las lágrimas? Fíjese. Y lo que le llevó a él a las lágrimas, dicen los estudiosos, fue ver el dolor de los judíos. Lo estremeció, lo conmovió, se entristeció en el espíritu, dice la palabra. Y el 34 dice, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y el 35 dice, Jesús lloró. Y es el verso más pequeño, pero que es el verso que encierra la razón, fíjese, por la que murió en una cruz. Jesús lloró, se compadeció del sufrimiento de Lázaro, que vive en Judá, que vive en casa de pobreza donde falta el pan. No hay pan en ese lugar. Donde no hay palabra de Dios porque dejaron de perseverar en la palabra de Dios. Por eso Jesús se afligió. Lo dijo la Escritura. Jesús lloró
cuando llegó a Jerusalén, ¿se acuerda? Eso está en Mateo 23:37, cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Y el 38 dice: aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Si identificamos a Lázaro con Judá, ¿por quién lloraba Jesús? Por el pueblo judío. ¿Qué nos recuerda esta escena de ver a Jesús llorando? Si todo el final está en el Génesis, ¿qué personaje que es figura de Jesús nos lo recuerda ahorita que lo vemos llorando? A José, cuando llegan sus hermanos. ¿Usted se acuerda que había hambre en Canaán y bajaron ellos a Egipto? Y llegan los hermanos y dice que Jesús los ve tan cambiados porque tenían que llevarse a Benjamín, que tenían que dejar a Benjamín, ¿no? Y ellos no lo podían dejar porque si ya había muerto José, según Jacob, y si se quedaba Benjamín, entonces Jacob iba a morir de tristeza. Entonces Jesús ve que Judá intercede para que se quede Benjamín. Él da su vida para que se vaya Benjamín. Él da su vida, mire, intercede por Benjamín. Y José ve ese cambio en Judá, que está dispuesto a dar la vida por su hermano, por Benjamín. Y ve que Judá está arrepentido. Ve la actitud de los hermanos. Les ve el cambio. Ya no eran aquellos que hacía algunos años lo habían vendido a unos mercaderes para que José fuera llevado como esclavo a Egipto, fíjese. Entonces, ¿qué fue lo que hizo José cuando vio a sus hermanos y vio ese cambio en ellos, que estaban arrepentidos? La Escritura dice que lloró amargamente con gritos, dice. José lloró amargamente, no se aguantó. Así que una vez más vemos el paralelismo entre José y Jesús, que está llorando aquí ahorita por sus hermanos, por Judá. Fíjese. El 36 dice: dijeron entonces los judíos: mirad cuánto le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos del ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, que era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. ¿Qué representará esta piedra? ¿Qué escritura nos recuerda esta frase? Que el Señor quitaría la piedra. En el Antiguo Testamento hay una frase, fíjese, porque ¿cuál fue la causa, fíjese, del endurecimiento de Judá en su corazón? ¿Por qué Judá endureció tanto su corazón que lo puso como una piedra? Su incredulidad. Eso fue. Y dejaron de practicar la palabra de Dios. Pero había una promesa del Señor con respecto de Israel y Judá, que está en Ezequiel, que dice: quitaré el corazón de piedra y les daré uno de carne, para que me conozcan y anden en mis mandamientos. Así que el verso 39 dice: dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto.
Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y oiga esto, lo que va a pasar aquí, fíjese. Jesús dijo: yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por causa de esta multitud, dice, que está alrededor. Había una gran multitud. ¿Y qué representa esa multitud? Representa a los gentiles. Vemos entonces en la resurrección, vemos en la oración el perdón que el Señor va a tener para sus hermanos judíos. Porque oímos en las naciones que dicen: los judíos no creen en Jesús, los judíos ya están desechados. Pero no es así, mis hermanos, no es así. Porque cuando Él venga, dice que cuando Él regrese y se dé a conocer a sus hermanos, dice que va a llorar con ellos. Va a llorar con ellos porque está escrito, Zacarías 12, mire cómo dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo primogénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Jesús los va a abrazar, va a llorar con ellos y les va a decir: yo los amo. Lo que hice, lo hizo por ustedes. Él va a restaurar a Judá como nación. Es promesa de Él. Y las naciones van a saber que Él es un Dios lleno de amor y misericordia, que Él es fiel a sus pactos y a sus promesas. Cuando Él hace una promesa, Él la cumple. El verso 43 de Juan dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Si Lázaro representa a Judá, es interesante, mire, que cuando lo resucita, dice que sale atado, fíjese. Pero él dice: desátenlo y déjenlo ir. ¿Por qué? ¿Qué representan esas ataduras con las que sale Lázaro? Zacarías 11. ¿Se acuerda que Jesús dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos, que atan pesadas cargas sobre los hombros de los hombres? ¿Y cuál es la característica de Judá de aquel tiempo hasta el día de hoy, hasta nuestros días? Que le han añadido una serie de mandamientos a la palabra de Dios, y ya sabemos que en la palabra de Dios está prohibido añadirle o quitarle a la palabra. Dice, hicieron de la palabra de Dios, de la Torá, se convirtió en algo tan pesado que por tanta atadura que ellos le habían puesto. Y si vamos a Zacarías 11, que está relacionado con esto, mire lo que dice esta profecía: oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Y esto es una forma poética de referirse al templo que fue construido con los cedros del Líbano, y está en la palabra. Y Zacarías está hablando del segundo templo. Zacarías estuvo en la época del segundo templo, de eso está hablando Zacarías. Está profetizada la destrucción para el año 70, esto sucedió en el año 70 después de Cristo. Y aquí va a decir el porqué de la destrucción. El verso 2 dice: aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. La voz de aullido de pastores. ¿Quiénes eran los pastores en ese tiempo?
los sacerdotes, los reyes. Porque su magnificencia es asolada, estruendo de aullido de cachorros de leones. ¿Cuál es el sello de la tribu de Judá? Es un león. Y aquí dice, mire, estruendo de aullido de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Porque el templo, mire, de lo que ellos tanto se gloriaban, va a ser destruido. Lo dijo Jesús también. Si lo recordamos, que Él dijo, no va a quedar piedra sobre piedra, va a ser destruido. El verso 4 de la profecía de Zacarías dice, así ha dicho Yahweh mi Dios, apacienta a las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. El que las vende dice, bendito sea Yahweh, porque he enriquecido. Ni sus pastores, dice, tienen piedad de ella. Y aquí dice el por qué los van a destruir. ¿Por qué va a ser destruido el templo? Porque el Señor dijo, mi casa será casa de oración para todas las naciones. ¿Y ellos en qué la habían convertido? Como dijo Jesús, en cueva de ladrones. En eso la habían convertido, en una cueva de ladrones. Y vino la destrucción porque los pastores, que los líderes que eran los que tenían que apacentar a las ovejas, no las apacentaron, sino que les robaron, les quitaron lo que ellas tenían. El verso 6, mire cómo dice, por tanto, no tendrá más piedad de los moradores de la tierra, porque he aquí yo entregaré a los hombres a cada cual en la mano de su compañero y en la mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. Ponga atención en esto porque esto es precioso. Dice, y tomé para mí 2 callados. Al uno le puse por nombre gracia y al otro ataduras. Y fíjese cómo dice que va a apacentar él a sus ovejas, que tomó 2 callados, dice. Y esto lo estamos leyendo en la profecía. Y a una parte dice que las pastoreará por gracia. Y no es cierto que hoy nosotros decimos, bendito sea Dios que ya estamos bajo la gracia. ¿Cuántas veces no hemos oído nosotros ese comentario? Y a la casa de Judá con ataduras. ¿Por qué? Porque ellos le añadieron a la palabra mandamiento tras mandamiento. Ahí le pusieron, fíjese. Entonces nos damos cuenta que son dos sistemas, pero puestos por Dios. El 8 dice, y destruí 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije, no os apacentaré, la que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, y las que quedaren, que cada uno coma la carne de su compañera. Tomé luego mi cayado gracia y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos, y fue deshecho en ese día, y así lo conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era la palabra de Yahweh. Lo tengo que dejar aquí, entonces no pude terminar porque ya no tengo tiempo, pero mañana seguimos viendo esta interesante profecía que nos va a hablar de nuestros tiempos, de lo que está pasando ahora. Pero aquí lo dejamos y le vamos a dar gracias a Dios por las peticiones contestadas y por las que están pendientes. Acérquese aquí conmigo y ayúdeme a orar para que el Señor nos oiga y nos conteste pronto. Gracias te damos, Señor. Gracias por hablarnos verso a verso, Señor. Gracias por instruirnos con tu palabra, Padre bendito.
Gracias por revelarnos tu palabra, Señor, porque eso es lo que nos ayuda a vivir en libertad. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades del pueblo y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, Señor, para que pongas guardas alrededor de sus muros y los defiendas, Padre, pero rogándote que les quites el velo para que puedan decir bendito el que viene en el nombre del Señor. Y aquí te presentamos las peticiones del pueblo y estamos orando por la petición de Marcelo Valdés, que está pidiendo sanidad para Rubén Valdés. Que Dios lo libre de toda maldad, que bendiga su vida, su economía, su taller. Y lo mismo por Salomón Valdés, para que encuentre trabajo. Señor, escucha la petición de este hombre que está haciendo por sus hermanos, Padre bendito. Oramos por Jennifer Menéndez con cáncer. Apiádate de ella, Señor. Háblale a su corazón directamente, Padre. También estamos orando por Wayne, para que sus exámenes salgan sin ninguna sombra de cáncer, Padre Santísimo. Por Gabriel, este jovencito con los riñones dañados, que no tiene más de 16 años, Padre, para que el Señor lo sane completamente. Y te estamos pidiendo por Carlos, para que pueda sacar su licencia de constructor. Y Señor, te pedimos por Melissa. Ayúdale con esos exámenes que le faltan, Señor, para que ella pueda regresar pronto a casa. Y Señor, te estamos suplicando por Mía Fernández, para que visites su casa y la limpies, Padre. Ayuda a Mía, Padre, para que te conozca y encuentre el camino. Y te presentamos a Mauricio Pineda, que tuvo ese terrible accidente. Sánalo, Señor, toca su corazón. Y Señor, te suplico que te apiades de esa operación que le falta a Blanca, Señor. Que seas tú en las manos de ese médico. Ayúdala, Padre. Por Javier Fernández, Señor, te suplico que lo ayudes, Padre bendito. Tú conoces su situación. Protégelo, mi Dios. Y toca el corazón de Alicia. Llénalo de paz para que ella vea que tú todavía haces milagros, Señor. También te pedimos por Antonio Caro, para que seas tú quien le haga justicia y lo ayude con la corte que tiene pendiente, para que él vea el gran amor que tú le tienes. Por el hermano Emilio y la hermana Angelita, que son los papás de Domingo. Señor, ayúdalos, tócalos, Padre, porque son tus siervos, Señor, sánalos. También oramos por Norma, para que estés con ella hasta el fin de los 9 meses. Por Dylan Morales, este jovencito de 15 años, con agua en el cerebro. Tócalo, Señor. Revélate a esta familia. Sánalo. Por Iván Avellán, seguimos orando con fe por sanidad para toda la familia. Por Amparo Ortega, por su salud. Tócala, mi Señor. Y ponemos a estas personas diagnosticadas con cáncer. Ana Bermúdez y Héctor Ahumada, que tiene cáncer de hígado, Señor. Ayúdalos, Padre, sánalos. Por José con cáncer de intestino, apiádate de él, mi Señor. Por Carla con cáncer de ovario, que tu mano preciosa la sane. Por Irma Fábregas, ayúdala, Señor, sánala. Por Luis Miguel García, tócalo, Señor. Ayuda a esta familia donde hay niños pequeños, Padre. Sánalo, Señor, él es el sustento de su hogar. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón. Ayúdala, Señor. Y ponemos a nuestros queridos hermanos Molina, que son tus siervos y todo lo hacen con alegría de corazón. Manda ángeles a su casa, Señor. Y por el grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas y El Salvador, Honduras y El Salvador, que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino, Señor. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, atráelos a ti, Señor. Llámalos por nombre. Ellos son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, Señor. Estas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor, prospéralos. Y te pongo a mis hermanas, Señor, a la Clarita, que necesita, Señor, riñones nuevos. Te rogamos, mi Dios, que la toques y la sanes, Padre, dándole riñones nuevos. Y a la Raquelita
Destápale las arterias, Señor. A la Carol, mi Dios, llena esas casas de tus ángeles, que las cuiden y que las protejan, Señor. Por Audrey, sánala, Señor, ella es tu sierva. Por mi hija, Señor, te pido que restaure su cuerpo. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado, mi Señor. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y la defiendan, Padre amado. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí, que despierten y corran al oír tu voz, para que puedan entrar y cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo, este jovencito, Señor. Ayúdalo tú para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches y aconséjalo, como dice tu palabra. Por los matrimonios, tú estableciste la familia. Bendícelos, Padre, y no permitas que el enemigo meta sus manos ahí. Y por la audiencia de Guatemala, Centro y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe, y pueda heredar así la vida eterna. Porque todas estas cosas las hemos pedido en el precioso nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanas. Si Él lo permite, mañana a esta hora nos estamos abrazando con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano con bendición sobre la cabeza de cada una de ustedes. Hasta mañana.